La vida de Sara se construyó en torno a la rutina y la responsabilidad. Como maestra de secundaria en un pequeño pueblo de Texas, era conocida por su compromiso con sus estudiantes y su comunidad, pero su vida ocupada a menudo dejaba poco espacio para la reflexión personal. Aunque asistía a la iglesia de manera esporádica, su fe se sentía como una obligación en lugar de una fuente de consuelo. La vida estaba llena, recordaría más tarde Sara, pero mi corazón estaba vacío. Sus días estaban consumidos por calificar trabajos, gestionar el horario de fútbol de su hija y tratar de ser una buena esposa para su esposo, Mark. Sara se enorgullecía de ser autosuficiente, a menudo apartando de su mente pensamientos sobre Dios y la eternidad. La fe, creía, era algo reservado para las mañanas de domingo y las oraciones de las festividades. Pero todo cambió una mañana de primavera. Mientras Sara enseñaba su clase de séptimo grado, un dolor insoportable atravesó su pecho. En cuestión de momentos, se desmayó frente a sus estudiantes, su corazón cediendo ante un ataque masivo. Poco sabía ella, su viaje apenas comenzaba. Si alguna vez te has preguntado sobre el más allá o has tenido una experiencia espiritual poderosa, comparte tu historia en los comentarios. Y no olvides dar me gusta, suscribirte y hacernos saber desde dónde nos estás viendo. Mi nombre es Sara, y esta es la historia de cómo morí y conocí a Jesús. Comenzó como un día normal. Estaba de pie frente a mi clase de historia de séptimo grado, hablando sobre el Álamo, mi lección favorita para enseñar. Mis estudiantes estaban inquietos, como a menudo lo estaban durante la primavera, pero había logrado mantener su atención con una mezcla de humor y recordatorios firmes para que se mantuvieran enfocados. Todo parecía estar bien, hasta que no lo estaba. Comenzó con un dolor sordo en mi pecho, algo que pensé que era solo estrés. Había estado trabajando hasta tarde, calificando trabajos y equilibrando el horario de fútbol de mi hija Emma. Pero en cuestión de segundos, el dolor se convirtió en un dolor aplastante. Sentí como si una mano invisible estuviera exprimiendo la vida de mí. Jadeé y agarré el borde de mi escritorio, tratando de mantenerme de pie. «Señora Smith, ¿está bien?». Escuché a uno de mis estudiantes preguntar, pero su voz se sentía distante. Mi visión se nubló y mis piernas cedieron. Lo último que recuerdo fue el sonido de sus gritos mientras caía al suelo. Luego todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos de nuevo, no estaba en mi aula. No estaba en ningún lugar que hubiera visto antes. Estaba de pie en un prado que irradiaba luz, no luz solar, sino algo más suave, más vivo. Los colores a mi alrededor eran más vibrantes que cualquier cosa que hubiera visto. Las flores se mecían suavemente en una brisa que no podía sentir, y el aire estaba lleno de música, aunque no había instrumentos ni voces. Sabía, en lo profundo de mi alma, que ya no estaba en la tierra. Pero no era la belleza del lugar lo que me abrumaba, era la presencia. Era como si el amor mismo hubiera tomado forma y se hubiera envuelto a mi alrededor. Me di la vuelta y fue entonces cuando lo vi. Jesús. No era una imagen ni una pintura como las que había visto en la iglesia. Era real, allí de pie con una presencia tan poderosa que no podía apartar la mirada. Sus ojos eran algo que nunca había visto, penetrantes, pero llenos de un amor tan puro que me hacían sentir completamente expuesto y a la vez completamente seguro. Caí de rodillas. No era digno de estar en su presencia. Los recuerdos pasaron por mi mente. El bien que había hecho, las elecciones egoístas que había tomado, las veces que lo había ignorado y desestimado la fe como algo sin importancia. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras susurraba, «No soy digno». Jesús se acercó más y extendió su mano. Cuando tocó mi hombro, sentí una ola de paz inundarme. Sonrió, y sus palabras fueron simples pero profundas. «Eres mío». En ese momento, cada miedo, cada arrepentimiento, cada duda se desvaneció. Estaba abrumado por un amor tan profundo que parecía capaz de sanar cada parte rota de mí. No quería irme, pero entonces algo comenzó a tironear de mí, como un hilo invisible que me regresaba. «No», grité. «Por favor, no quiero irme». Jesús me miró con compasión. «No es tu tiempo», dijo. «Tienes más que hacer». Antes de que pudiera preguntar lo que quería decir, la luz a mi alrededor comenzó a desvanecerse. El prado desapareció y caí de nuevo en la oscuridad. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital. La habitación era austera, llena del sonido de las máquinas y las caras preocupadas de doctores y enfermeras. Mi pecho se sentía pesado, como si un peso estuviera presionando sobre él. «Tienes suerte de estar vivo», me dijo el doctor Patel.
Tu corazón se detuvo durante 6 minutos, pero no me sentía afortunado, me sentía cambiado. Había visto a Jesús, había sentido su amor, y Él me había enviado de regreso con un propósito, aunque aún no sabía cuál era. Mientras las lágrimas corrían por mi rostro, susurré para mí mismo, conocí a Jesús, y Él me dijo que no había terminado aún. Cuando desperté en el hospital, estaba rodeado de máquinas, cables y el olor fuerte de antiséptico. Mi cuerpo se sentía pesado, como si el peso del mundo se hubiera acumulado sobre mi pecho. Doctor. Patel se inclinó sobre mí, su voz tranquila pero firme mientras explicaba lo que había sucedido. Un infarto, uno masivo. Eres afortunada de estar viva, dijo con un tono clínico. Tu corazón se detuvo durante 6 minutos, pero logramos traerte de vuelta. Afortunada. Esa palabra no sonaba bien. Lo que había experimentado no era suerte, era algo mucho más grande, algo más allá de la comprensión humana. Cerré los ojos, tratando de darle sentido a todo. La visión del prado y el rostro de Jesús eran tan vívidos como si todavía estuviera allí. Sus palabras resonaban en mi mente. Tienes más que hacer. ¿Pero qué quería decir? Mi propósito siempre había estado claro: enseñar a mis alumnos, cuidar de mi familia, seguir el ritmo de la vida. Ahora, nada de eso parecía suficiente. Mark llegó poco después, con el rostro pálido y tenso. Me apretó la mano con fuerza, su voz quebrándose al decir: «Pensé que te había perdido». Quería contarle todo, pero las palabras no salían. ¿Cómo podría explicarle lo que había sucedido? ¿Me creería, siquiera? En su lugar, logré sonreír débilmente y dije: «Todavía estoy aquí». Los días que siguieron fueron un borrón de pruebas, recuperación y pensamientos inquietos. Cada vez que cerraba los ojos veía a Jesús. El recuerdo de su presencia me traía paz, pero también despertaba una profunda inquietud en mi alma. Tienes más que hacer. No podía sacudirme esas palabras. Me perseguían, presionando mi corazón como un peso que no sabía cómo llevar. Una tarde, después de que los médicos finalmente me dieron el visto bueno para regresar a casa, Mark me llevó de vuelta a nuestra pequeña casa. Emma me estaba esperando en la puerta, con los ojos rojos de llorar. Se lanzó a mis brazos y susurró: «Tenía tanto miedo, mamá». La abracé con fuerza, sintiendo un pinchazo de culpa. Siempre había estado tan atrapada en mi trabajo y responsabilidades que no me había dado cuenta de cuánto me necesitaba, cuánto había estado ausente en su vida, incluso cuando estaba físicamente allí. Esa noche, mientras yacía en la cama, decidí orar. Habían pasado años desde que hablé con Dios con alguna convicción real. Mis oraciones siempre habían sido ensayadas, obligatorias, un hábito que mantenía más por apariencia que por fe. Pero esta vez vacié mi corazón. Susurré: «No entiendo por qué me enviaste de vuelta. No sé qué quieres de mí. Por favor, muéstrame». Al día siguiente decidí compartir mi experiencia con mi mejor amiga, Jessica. Ella era una compañera docente y la única persona en quien confiaba algo tan profundamente personal. Nos encontramos en una cafetería tranquila y tan pronto como me senté, ella tomó mis manos y dijo: «Sara, te ves diferente, más ligera. ¿Qué te pasó?». Respiré hondo y comencé a contarle todo: el dolor, la oscuridad, el prado y ver a Jesús. Mientras hablaba, las lágrimas corrían por mi rostro, pero Jessica no interrumpió. Simplemente escuchó, con los ojos muy abiertos, mezcla de asombro e incredulidad. Cuando terminé, guardó silencio un momento, luego dijo suavemente: «Sara, ¿crees que él te está llamando a algo? Como una segunda oportunidad». Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí. Eso era exactamente lo que sentía: una segunda oportunidad, pero una que no comprendía del todo. A lo largo de los días siguientes comencé a notar cosas que antes no veía: las luchas de mis estudiantes, la tristeza en los ojos de Emma, la forma en que Mark parecía distante incluso mientras se preocupaba por mí. Mi corazón dolía con una nueva conciencia, como si el amor de Jesús hubiera abierto mis ojos a las necesidades de los que me rodeaban. Aún así, luchaba con la duda. ¿Y si lo había imaginado todo? ¿Y si solo había sido un sueño, un truco de mi cerebro privado de oxígeno? Pero cada vez que pensaba en su rostro, su voz, sentía un calor que barría mis miedos. Ya no era la misma persona que había entrado en ese aula. Algo había cambiado dentro de mí, y sabía en el fondo que esto era solo el comienzo. Las semanas después de mi recuperación fueron un torbellino de emociones. Regresé a enseñar, pero nada se sentía igual. Mi aula, que antes era un lugar de pasión y propósito, ahora se sentía vacía.
El murmullo de los estudiantes, el ruidito de los papeles, todo parecía distante, como si estuviera observando mi vida desarrollarse desde afuera. Una tarde me quedé tarde para calificar trabajos, esperando que la rutina familiar me anclara. Mientras estaba sentada en mi escritorio, hojeando ensayos, un golpe en la puerta me sobresaltó. Era Lisa, una de mis estudiantes más calladas, de pie indecisa en el umbral. «Señora Smith», dijo suavemente, su voz apenas audible, «¿puedo hablar contigo?». La hice pasar y se sentó frente a mí, retorciéndose las manos. «No sé cómo decir esto», comenzó, «pero algo no va bien en casa, y no sé a quién más contárselo». Sus palabras me golpearon como un rayo. Lisa siempre había sido tímida, pero sus ojos llevaban una profundidad de dolor que no había notado antes. Me contó sobre las constantes peleas de sus padres, las noches que pasaba escondida en su habitación, el miedo de que las cosas nunca mejorarían. Mientras hablaba, las lágrimas corrían por su rostro y por el mío. Sentí una extraña, casi física atracción en mi pecho, como si Jesús mismo me estuviera instando a prestar atención. «Por eso estás aquí», el pensamiento resonó en mi mente. Alcancé el escritorio y tomé sus manos en las mías. «Lisa», dije suavemente, «no tienes que pasar por esto sola. Estoy aquí para ti». Después de que se fue, me senté en silencio, replayando la conversación una y otra vez. Entonces me cayó la ficha. Mi experiencia cercana a la muerte no era solo sobre mí. No era solo un encuentro personal con Jesús. Era un llamado a la acción, un mandato a amar y servir a los demás con la misma compasión que había sentido en su presencia. La próxima revelación llegó unas noches después. Estaba acostada en la cama, incapaz de dormir, cuando decidí abrir mi Biblia. Habían pasado años desde que la había leído en serio. Las páginas estaban rígidas, la encuadernación inflexible, pero la hojeé hasta que di con un versículo que parecía saltar de la página. «De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicisteis». Mateo 25. Miré las palabras, mi corazón latiendo con fuerza. No era solo Lisa, era todos. Mis estudiantes, mi familia, las personas que pasaba en la calle. Cada uno era un reflejo de Jesús, una oportunidad para vivir su amor. Esa noche volví a orar, no por desesperación, sino con un nuevo sentido de claridad. «Jesús», susurré, «ahora lo veo, entiendo, úsame, muéstrame cómo ser lo que tú quieres que sea». Al día siguiente me desperté con una extraña mezcla de miedo y emoción. No sabía a dónde me llevaría este viaje, pero por primera vez en mi vida estaba lista para seguir. La mañana después de mi oración, desperté sintiéndome más ligera, pero consciente de que algo había cambiado. Mi familia, sin embargo, no notó el cambio de inmediato. Solo estaban aliviados de que estuviera en casa y recuperándome. Mark, siempre el pragmático, reanudó su vigilancia silenciosa. Era apoyador pero cauteloso, manteniendo su enfoque en mi salud. Emma, por otro lado, parecía más atenta. Se quedaba en la mesa después de la cena, preguntando cómo había ido mi día o compartiendo fragmentos del suyo. Era sutil, pero podía decir que estaba sondeando el terreno, tratando de averiguar si la experiencia cercana a la muerte de su madre la había convertido en una persona diferente. La verdad era que yo era diferente, aunque no estaba segura de cómo explicarlo. Una tarde, unos días después de mi charla con Lisa, Mark me trajo una taza de té y se sentó a mi lado en el sofá. «Has estado callada últimamente», dijo. «¿Está todo bien?». Vacilé, sin estar seguro de cuánto compartir. «He estado pensando mucho», dije finalmente. «Sobre la vida, sobre lo que realmente importa», asintió, frunciendo el ceño. «Es normal después de lo que has pasado. Es mucho para procesar». Quería contarle sobre Jesús, sobre el prado, sobre el amor abrumador que había sentido. Pero una parte de mí tenía miedo. ¿Y si pensaba que había perdido la cabeza? ¿Y si lo desestimaba como una alucinación? En su lugar, solo dije, «Creo que se supone que debo hacer más, Mark. Siento que me han dado una segunda oportunidad por una razón». Él tomó mi mano y la apretó suavemente. «Lo que necesites, estoy aquí», dijo, pero pude ver la incertidumbre en sus ojos. La reacción de Emma llegó unos días después. Estaba sentada en la mesa de la cocina, trabajando en un proyecto escolar, cuando de repente miró hacia arriba y dijo, «Mamá, ¿crees en el cielo?». La pregunta me tomó por sorpresa. Puse el plato que estaba secando y me senté frente a ella. «Sí», dije con cuidado. «¿Por qué preguntas?». Ella se encogió de hombros, evitando mi mirada. «No sé, es solo que estuviste ausente por un tiempo. Los doctores dijeron que tu corazón se detuvo. ¿Viste algo?».
Su voz era tentadora, pero sus ojos estaban llenos de curiosidad y miedo. Tomé una respiración profunda. Sí, dije, vi a Jesús. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿De verdad? Asentí y por primera vez le conté todo, el prado, la música, sus palabras. Ella escuchó atentamente, su expresión cambiando de incredulidad a asombro. Cuando terminé, estuvo callada durante mucho tiempo. ¿Crees que Él es real?, preguntó finalmente. Sé que Él es real, dije, y sé que te ama, Emma, más de lo que puedes imaginar. No dijo nada más, pero más tarde esa noche la encontré sentada en su cama con su Biblia abierta, un libro que no la había visto tocar en años. En la escuela mi nuevo propósito se volvía cada vez más claro. Lisa no era la única estudiante que luchaba. Parecía que en cada esquina había niños lidiando con hogares rotos, inseguridades y preguntas que tenían demasiado miedo de hacer. Comencé a prestar más atención, a acercarme, haciéndoles saber que estaba allí. Pero no todos entendieron mi cambio. Jessica, que inicialmente había sido tan solidaria, comenzó a distanciarse cuando empecé a hablar sobre Jesús con más apertura. Me alegra por ti, Sara, dijo una tarde, pero ¿no crees que estás llevando esto un poco lejos? No todo el mundo es religioso. Sus palabras me dolieron, pero no podía dejar que me desanimaran. No estaba tratando de predicar, solo intentaba amar. Mark se mantuvo cautelosamente solidario, pero podía decir que no comprendía completamente la profundidad de lo que había experimentado. Emma, por otro lado, comenzaba a abrirse. Empezó a hacer más preguntas, sobre Dios, sobre la fe, sobre la vida. Por primera vez sentí que realmente estaba viviendo, no solo existiendo. Y aunque no tenía todas las respuestas, sabía una cosa con certeza. Este viaje no era solo mío, era para todos los que me rodeaban. Las semanas siguientes a mi regreso a la enseñanza fueron todo menos suaves. Mi corazón se sentía vivo con propósito, pero esa claridad solo me hacía más consciente de las luchas que se desarrollaban a mi alrededor. En la escuela, en casa e incluso dentro de mí mismo, los desafíos parecían multiplicarse. Uno de los primeros obstáculos llegó cuando se convocó a los padres de Lisa para una conferencia. Había estado vigilando a Lisa, notando su agotamiento y su retirada silenciosa, pero sabía que no podía ayudarla sola. Después de un día particularmente difícil, llamé a sus padres para discutir lo que ella me había compartido. Cuando llegaron, me encontré con una pared de resistencia. Su padre se sentó con los brazos cruzados, la mandíbula apretada, mientras su madre evitaba por completo mi mirada. «No entiendo por qué esto es necesario», dijo su padre. «Lisa está bien, solo es una adolescente, siempre dramática por algo». «Lisa confió en mí porque tiene miedo», dije suavemente. «Está luchando y creo que necesita más apoyo en casa». Su rostro se endureció. «No necesitamos que nadie nos diga cómo criar a nuestra hija». Sentí la punzada de sus palabras, pero mantuve la compostura. «No estoy aquí para juzgar», dije. «Solo quiero asegurarme de que Lisa se sienta segura y apoyada». La reunión terminó tensamente, y aunque su madre me dio un pequeño asentimiento al salir, no estaba segura de si algo cambiaría. El encuentro me dejó conmocionada. ¿Cómo podría ayudar a Lisa si sus propios padres no parecían preocuparse? En casa, las cosas eran igualmente desafiantes. Emma había comenzado a asistir a un grupo de jóvenes en una iglesia local, una decisión que me emocionaba, pero despertó tensión con Mark. Una noche, mientras Emma se preparaba para salir, Mark me apartó. «¿Es realmente necesario?», preguntó. «Ella es solo una niña. Déjala resolver estas cosas cuando sea mayor. Está haciendo preguntas ahora», dije, «y está buscando respuestas. ¿No es eso algo bueno?». Mark sacudió la cabeza, su frustración evidente. «No lo sé, Sara. Desde tu experiencia parece que todo gira en torno a la religión. ¿Qué pasó con simplemente ser normal?». Sus palabras calaron hondo. Quería explicar que esto no era sobre religión. Se trataba de una relación, de encontrar significado y propósito. Pero podía ver que no estaba listo para escuchar eso. La tensión entre nosotros creció en los días siguientes. Mark no era abiertamente hostil, pero su distancia era palpable. Se lanzó al trabajo, salía temprano y volvía tarde a casa, y nuestras conversaciones se volvieron cada vez más superficiales. Incluso en la escuela empecé a enfrentar resistencia. Algunos colegas comenzaban a cuestionar los cambios que veían en mí. Una profesora, la señora Cooper, me llamó a un lado en la sala de profesores. «Sara», dijo en voz baja, «he escuchado que has estado hablando con los estudiantes sobre fe. Ten cuidado, esta es una escuela pública y no todos lo van a apreciar.
Quería argumentar, decirle que no estaba predicando, solo escuchando y compartiendo cuando se me preguntaba. Pero podía ver la advertencia en sus ojos. Esa noche me arrodillé al lado de mi cama, abrumada por el peso de todo. Dios, oré, no sé cómo hacer esto, siento que estoy fallando, en casa, en el trabajo, con todo. Por favor, muéstrame el camino. En la quietud que siguió, me llegó un pensamiento, tranquilo pero inconfundible. Apóyate en mí. No estás sola. A la mañana siguiente me desperté con una renovada determinación. No tenía todas las respuestas, pero sabía una cosa. No iba a rendirme. Lisa, Emma, mi matrimonio, nada de esto estaba más allá de la esperanza. Si Jesús me había traído de vuelta, no me dejaría enfrentar estos desafíos sola. La vida se sentía como caminar sobre una cuerda floja. Cada día equilibraba las demandas de mi nueva fe, mis relaciones y mis propias dudas. El peso de todo comenzó a presionar más duro, especialmente en mi hogar. La distancia de Mark me carcomía. No era descortés, pero su indiferencia se sentía más fría que cualquier discusión podría haberlo hecho. Una noche, después de otra cena en la que nuestra conversación apenas rasguñó la superficie, decidí confrontarlo. Mientras limpiaba la mesa, me volví hacia él. «Mark, ¿podemos hablar?» Él dudó, luego asintió, volviendo a sentarse a la mesa. Me uní a él, juntando mis manos para detenerlas de temblar. «Siento que algo ha cambiado entre nosotros», dije con cuidado, «y no quiero que nos alejemos». Suspiró, pasando una mano por su cabello. «Sara, estoy intentando, de verdad lo estoy, pero no sé cómo conectar contigo en este momento. Has pasado por algo enorme y yo no lo entiendo». «Entonces pregúntame», dije, con la voz quebrada. «Por favor, déjame compartir esto contigo». Me miró, sus ojos llenos de amor y frustración. «Tengo miedo, Sara, miedo de que te estés convirtiendo en alguien que no reconozco». Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. Extendí la mano a través de la mesa y tomé la suya. «Sigo siendo yo, Mark, pero he cambiado porque he visto algo, he sentido algo. Eres demasiado grande para ignorar. No quiero perderte en esto». Nos sentamos en silencio un rato, tomados de la mano. No era una resolución, pero se sentía como un paso adelante. En la escuela, la complejidad de las vidas de mis alumnos continuaba desgastando mi corazón. La situación de Lisa no había mejorado y podía ver el peso que llevaba en sus hombros caídos y sus ojos cansados. Un día, después de clase, la encontré sentada sola en el pasillo, mirando su teléfono. «Lisa, ¿estás bien?», le pregunté, sentándome a su lado. Se encogió de hombros sin mirar hacia arriba. «Mis padres están peleando de nuevo. Odio volver a casa». Quería decir algo perfecto, para hacerla sentir segura y valorada. En cambio pregunté, «¿Alguna vez has orado por ello?». Me miró, sorprendida. «No creo que eso ayudaría». «Tal vez sí», dije con suavidad. «No tiene que ser algo elaborado. Simplemente dile a Dios cómo te sientes. Él está escuchando, incluso cuando parece que nadie más lo está». Sus ojos se llenaron de lágrimas y asintió, guardando su teléfono en el bolsillo. Fue un momento pequeño, pero sentí un destello de esperanza. Emma también estaba navegando sus propias luchas. Una noche vino a mi habitación, su rostro pálido. «Mamá», susurró, «¿puedo hablar contigo?». «Por supuesto», dije, sentándome y acariciando la cama a su lado. Se subió, aferrándose a su almohada. Algunas de las chicas en la escuela se enteraron de que he estado yendo al grupo de jóvenes. Empezaron a burlarse de mí, diciendo que estoy tratando de ser más santa que los demás. Mi corazón se rompió por ella. «Lo siento mucho, cariño», dije. «Eso no es justo. Solo no sé si puedo seguir adelante», dijo, las lágrimas desbordándose. «Es difícil, mamá». La abracé, sosteniéndola con fuerza. «Es difícil», admití. «Pero a veces las cosas más difíciles son las más importantes. Recuerda, no estás sola. Jesús está contigo y yo también». Esa noche, mientras Emma dormía a mi lado, me di cuenta de cuánto coraje se necesita para mantenerse firme en la fe, especialmente como adolescente. Sus luchas reflejaban las mías y oré por fortaleza para ambas. Incluso entre mis colegas la tensión estaba aumentando. Jessica, mi amiga más cercana en el trabajo, parecía estar evitándome. Una tarde la encontré en el estacionamiento. «Hola, Jess», dije. «¿He hecho algo para molestarte?». Ella vaciló, luego suspiró. «No eres tú, Sara. Es solo que eres diferente ahora, y me resulta difícil relacionarme contigo». Su honestidad me dolió, pero la aprecié. «Lo siento si te he hecho sentir incómoda», dije, «pero esta es la persona que soy ahora. Espero que aún podamos ser amigas». Ella me dio una pequeña sonrisa. «Lo intentaré».
Mientras conducía a casa esa tarde, sentí el peso de todo presionando sobre mí. Mark, Emma, Lisa, Jessica. Era abrumador, pero en medio de todo eso sentí una tranquila seguridad. No estás sola, sigue adelante. Esa noche recé más que nunca, pidiendo orientación, fuerza y el valor para seguir caminando por este camino. Los días que siguieron se sintieron como caminar a través de una tormenta. Mis relaciones se estaban desgastando en los bordes y el peso de mi transformación se volvió más difícil de cargar sola. Pero justo cuando pensé que no podría soportarlo más, sucedió algo inesperado, un momento que cambió todo. Todo comenzó con una llamada del colegio de Emma. Estaba sentada en mi escritorio, calificando trabajos, cuando mi teléfono vibró. El identificador de llamadas mostraba que era el director de la escuela. De inmediato sentí un nudo formarse en mi estómago. «Hola, Sara». La voz del director Montgomery estaba tensa, forzada. «Me temo que Emma ha tenido un pequeño incidente. Creo que sería mejor si vinieras aquí». Mi corazón se aceleró. Agarré mis llaves y corrí hacia la escuela, la angustia carcomiéndome por dentro. Cuando llegué, Emma estaba sentada en la oficina del director, con los brazos cruzados fuertemente, sus ojos rojos de llorar. «Emma», pregunté suavemente, arrodillándome frente a ella. «¿Qué pasó?» Su labio inferior tembló, pero no habló. El director Montgomery aclaró su garganta. Hubo una confrontación. Varios de los otros estudiantes le han dicho cosas a Emma. Se rieron de ella por ir al grupo de jóvenes e hicieron algunos comentarios hirientes sobre su fe. Mi estómago se hundió. «Lo siento mucho, cariño», dije, alcanzando su mano. «No es solo eso», susurró finalmente Emma. Es lo que dijeron sobre ti, sobre cómo estás lavada de cerebro y cómo intentas hacerme igual a ti». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Sabía que había habido tensión en la escuela, pero escuchar que mi hija estaba siendo lastimada por mi causa, por mi nueva fe, era insoportable. Apreté su mano con más fuerza, tratando de mantener mi voz firme. «Emma, escúchame. Lo que están diciendo no es verdad. Sabes quién eres y sabes en qué crees. No dejes que nadie te lo quite». Ella asintió, pero el dolor en sus ojos no disminuyó. Podía sentir la tensión creciendo entre nosotros, y sabía que esto no era solo un chisme de secundaria. Emma estaba luchando, desgarrada entre su fe y la presión de encajar. En casa, el estado de ánimo de Mark solo había empeorado. Seguía distante, pero ahora había un matiz en su silencio. Una noche, después de que terminamos la cena, no pude soportarlo más. «Mark, necesitamos hablar», dije, con mi voz firme pero tranquila. Él me miró con una expresión cansada. «Hablamos todo el tiempo, Sara. ¿De qué quieres hablar ahora?» Tomé una profunda respiración, sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre lo que ha estado pasando. Él apartó su plato, echándose hacia atrás en la silla. «¿Qué hay para hablar? Ya lo he escuchado todo. Has encontrado tu nuevo propósito y te has lanzado a ello. Pero yo sigo aquí, Sara, y no estoy seguro de dónde encajo en esta nueva versión de ti». Sus palabras fueron agudas, pero llevaban un trasfondo de miedo, miedo a que me estaba perdiendo. No sabía cómo cerrar la brecha entre nosotros. «Sigo siendo yo, Mark, pero he visto algo y no puedo ignorarlo. No se trata de religión, se trata de Jesús. Él cambió todo para mí». Él sacudió la cabeza, levantándose y caminando por la habitación. «No sé qué quieres de mí, Sara. Sigues hablando de este Jesús y todo lo que veo es que te alejas más de mí». También me levanté, incapaz de ocultar la frustración en mi voz. «No me estoy alejando de ti, pero no puedo volver a ser quien era. He visto la verdad, Mark, y necesito que tú también la veas». «No quiero verlo», gritó. «Quiero de vuelta a mi esposa, la que no estaba tan obsesionada con todo esto». Sus palabras hirieron profundamente, pero no podía dejar que me rompieran. «No puedo pretender, Mark. No puedo volver a ser alguien que no soy. Te estoy pidiendo que veas a la persona en la que me he convertido, que la aceptes, aunque sea difícil». Él se dio la vuelta, dándome la espalda, sus hombros caídos en derrota. «No sé si puedo». Las palabras flotaron en el aire como un viento helado. Sentí las paredes cerrarse a mi alrededor, el peso de mis decisiones estableciéndose. Me encontraba atrapada entre dos mundos, el mundo que conocía antes de mi experiencia cercana a la muerte y el que aún estaba aprendiendo a abrazar. Pero luego sucedió algo más, algo que levantó el peso de todo, aunque fuera por un momento. Al día siguiente, mientras conducía hacia la escuela, una cara familiar apareció en el paso de peatones. Era Lisa.
luciendo perdida y rota mientras caminaba, con la cabeza agachada y los hombros encorvados. Sin pensarlo, me detuve. «¿Lisa?», llamé, bajando la ventana. Ella miró hacia arriba, sorprendida, y luego caminó lentamente hacia mí. «¿Estás bien?», pregunté, con preocupación llenando mi voz. Ella sacudió la cabeza, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «No sé qué hacer ya, todo se siente tan vacío». Sin pensarlo dos veces, abrí la puerta y le hice señas para que se sentara a mi lado. «Vamos, hablemos». Mientras conducíamos hacia un parque cercano, sentí que una extraña paz se apoderaba de mí. A pesar de todo, a pesar del rechazo de Mark, la presión en casa y el aislamiento que a veces sentía, sabía en mi corazón que estaba exactamente donde necesitaba estar. El camino por delante no estaba claro, pero el viaje había comenzado, y no lo estaba haciendo sola. Los días después de mi encuentro con Lisa se sintieron extrañamente tranquilos. Era como si el mundo contuviera la respiración, esperando que algo se liberara. Y sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que mi viaje espiritual estaba llegando a un punto donde todo cambiaría. En casa, la tensión con Mark continuaba hirviendo. Cada conversación se sentía como si estuviéramos hablando en diferentes idiomas, yo tratando de explicar la profunda transformación espiritual que estaba experimentando, y él aferrándose a lo que le era familiar. Me amaba, lo sabía, pero la tensión de verme transformarme en alguien que no reconocía del todo era asfixiante para ambos. Una noche, después de acostar a Emma, me senté con él en la sala. «Mark», comencé, mi voz suave pero firme, «no puedo pretender que esto es fácil, para ninguno de los dos, pero necesito saber si hay alguna parte de ti que esté dispuesta a entender de dónde vengo». Suspiró profundamente, frotándose la cara. «Sara, quiero entender, de verdad lo quiero, pero siento que te estás alejando de mí. Estás tan enfocada en esta fe, y no sé cómo seguirte el paso. Es como si ahora hubiera una pared entre nosotros». Podía sentir el dolor en sus palabras, reflejaba mi propio sufrimiento. No quería distanciarme de él, pero todo en mi vida se sentía tan profundamente entrelazado con la verdad que había encontrado. No sabía cómo ser la persona que era antes. «Sigo aquí, Mark, sigo siendo la misma persona, pero estoy aprendiendo a caminar en fe, y eso no es algo que pueda hacer sola. Te necesito a mi lado, incluso si aún no estás donde estoy yo». Me miró, la frustración en sus ojos ahora mezclándose con algo más suave. «No sé si puedo ser quien necesitas que sea», susurró. No sabía si eso era algo que podríamos resolver, pero no estaba lista para rendirme ante nosotros, y no estaba dispuesta a volver a ser quien era antes de conocer a Jesús. Pero a medida que mi propia fe se profundizaba, comenzaba a notar algo nuevo, algo poderoso agitarse a mi alrededor. En la escuela, mis estudiantes se habían vuelto más curiosos sobre mis creencias. Lisa seguía luchando, pero parecía más abierta a escuchar sobre la esperanza que había encontrado. Una tarde, mientras revisaba los planes de lecciones en mi aula, Lisa golpeó la puerta. «¿Puedo hablar contigo, señor Green?», preguntó, su voz pequeña. «Por supuesto, Lisa», dije, haciéndole una señal para que se sentara. Ella dudó antes de hablar, sus dedos retorciéndose nerviosamente en su regazo. «He estado pensando en lo que dijiste, sobre orar y pedirle a Dios ayuda. No sé, simplemente parece que todo se está desmoronando y no sé cómo seguir adelante». Me incliné hacia adelante, mi corazón doliendo por ella. «Entiendo, Lisa, pero quiero que sepas algo. No tienes que tenerlo todo resuelto, solo tómalo un paso a la vez. Dios te encontrará donde estás». Ella asintió, pero podía ver la confusión aún nublando su expresión. «¿De verdad crees que es tan simple?», preguntó, con un atisbo de escepticismo en su voz. Sonreí suavemente, mi voz tranquila pero segura. «No siempre es fácil, pero es simple. Dios te ama, Lisa. Incluso cuando parece que todo se está desmoronando, Él está allí. Te prometo, no estás sola». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tengo miedo, Sir Green. ¿Qué pasa si nada cambia?» «A veces toma tiempo», dije en voz baja, «pero no te rindas. Hay una paz que viene cuando sabes que no estás cargando todo sola». Podía ver que ella luchaba con la idea, pero había algo en sus ojos, un destello de esperanza que no había estado allí antes. Más tarde esa semana, me encontré con Jessica en el supermercado. Ella lucía tan cansada como me sentía, y cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo en su expresión, algo más que solo agotamiento. «Hola, Jess», la saludé. «¿Cómo va todo?». Sonrió débilmente, pero había una tristeza debajo de la superficie. «Sabes, lo mismo de siempre,
Pero he estado pensando en lo que dijiste, sobre la fe. Supongo que nunca lo entendí realmente, pero estoy empezando a preguntarme si hay más que eso. Las palabras me sorprendieron. ¿Has estado pensando en ello?, pregunté. ¿Qué cambió? Ella se encogió de hombros, sus ojos recorriendo los pasillos como si intentara evitar la pregunta. No sé, simplemente, la forma en que has cambiado, Sarah, es como si hubieras encontrado algo que no sabía que era posible. No sé si creo, pero tengo curiosidad. Una parte de mí quería gritar, decir que conocía la respuesta que estaba buscando, pero me contuve, sabiendo que este era su camino, no el mío para imponer. Bueno, si alguna vez quieres hablar más sobre eso, aquí estoy, dije suavemente. Podría tomarte la palabra, respondió, su voz tentadora pero abierta. Y luego estaba Emma, mi hija, que había comenzado a mostrar más interés en la Biblia por la noche. Habíamos comenzado a leer juntas, aunque solo fueran unos pocos versículos cada tarde. No era mucho, pero podía sentir que algo se estaba moviendo en ella, algo silencioso, pero poderoso. Una noche, después de leer un pasaje sobre Jesús calmando la tormenta, Emma me miró, su rostro lleno de asombro. Mamá, ¿crees que Dios realmente puede calmar las tormentas en nuestras vidas? Le sonreí con el corazón lleno. Sí, cariño, realmente lo creo. A medida que pasaban los días vi el efecto dominó de mi propia transformación comenzando a tocar a los que me rodeaban. No fue inmediato y no fue sin luchas, pero era real, era innegable. Cuanto más me adentraba en mi fe, más las relaciones a mi alrededor comenzaban a cambiar. Algunas, como la de Emma, eran tiernas y llenas de potencial. Otras, como la de Mark, estaban llenas de tensión. Pero en cada conexión había un hilo de posibilidad, de cambio, de crecimiento y de esperanza. El camino por delante no estaba claro y no tenía idea de a dónde llevaría. Pero una cosa era cierta, no podía caminarlo sola. Estaba de pie en el borde de algo que no podía ver completamente. Un precipicio donde todo lo que había construido estaba a punto de desmoronarse o unirse. Mark había dejado de venir a la iglesia conmigo, y el silencio entre nosotros se había vuelto más pesado con cada día que pasaba. Podía sentir el peso de mi transformación presionando sobre él, sobre Emma, sobre todo lo que amaba, y cuanto más intentaba explicar, más distantes se volvían. Fue una tarde de domingo cuando llegó el punto de quiebre. Acababa de regresar de la iglesia, mi corazón lleno de paz después de escuchar el mensaje de gracia, pero al caminar por la puerta de enfrente, la tensión en el aire era palpable. Sabía que algo había sucedido, y mis instintos me decían que no era bueno. Mark estaba en la sala, caminando de un lado a otro. Su rostro estaba retorcido de frustración, sus manos estaban apretadas a los lados. Cuando me vio, sus ojos destellaron de ira, y mi estómago se hundió. ¿Dónde has estado?, espetó. Iglesia, respondí suavemente, dejando mi bolso en el suelo. Mark, ¿qué está pasando? Ya no te entiendo. Su voz se quiebra. La emoción era demasiado para ocultar. Has cambiado por completo, Sarah. No eres la mujer con la que me casé. Estás obsesionada con esta cosa de Jesús, y es como si ni siquiera te conociera. Mi corazón se desgarró con sus palabras, pero no retrocedí. Mark, no he cambiado, no de la manera que piensas. Solo soy diferente. He encontrado algo, y me está cambiando desde adentro hacia afuera. ¿Cambiándote?, se burló. Te estás convirtiendo en alguien que ni siquiera puedo reconocer. Es como si te estuviera perdiendo. El dolor en sus palabras picó, pero debajo de eso sentí algo que no me había permitido sentir antes. Miedo. Miedo de que pudiera tener razón. Miedo de estar perdiendo a la persona que amaba, la vida que había conocido. No me estás perdiendo, dije, mi voz temblando. Pero no puedo volver a ser quien era. Te estoy pidiendo que lo veas. Mark dio un paso atrás. Su rostro palideció como si las palabras que había pronunciado acabaran de aterrizar de una manera que no podía entender. No sé cómo hacer eso, Sarah. Te estás alejando de mí, de todo lo que construimos, y no sé cómo solucionarlo. Hubo un largo silencio entre nosotros, ambos luchando por entender al otro. Quería gritar que seguía siendo la misma mujer con la que se casó, que no lo estaba dejando atrás, pero mis palabras se sentían vacías, como una promesa rota. Lo siento, susurré, mi corazón hecho trizas. Nunca quise esto. Solo no puedo ignorar lo que sé ahora. No puedo volver a ser esa persona que no conocía a Jesús. En ese momento, Emma entró, su rostro demacrado por la preocupación. Había estado escuchando detrás de la puerta y su presencia solo empeoró la tensión. ¿Qué está pasando?, preguntó suavemente.
Miré a Mark, que ahora estaba de nuevo caminando de un lado a otro, sus manos metiéndose en su cabello por frustración. Todo está bien, cariño, dije, tratando de tranquilizarla. Pero sabía que no era así. No estaba bien en absoluto. La voz de Mark cortó el aire. No, no está bien. Tu madre ha cambiado. Se ha convertido en alguien que ni siquiera conozco, y no sé cómo manejarlo. No sé cómo vivir con eso. Los ojos de Emma se agrandaron, su mirada cambiando entre nosotros. ¿Qué quieres decir, papá? Mark se volvió hacia ella, su rostro pálido, su voz tensa. Es como si no fuera la misma persona. Habla de Jesús todo el tiempo, está distante, no es la mujer con la que me casé, y esto nos está desgarrando. Podía sentir los ojos de Emma sobre mí, pero no podía mirarla. No podía soportar ver la decepción en su mirada. La realización me golpeó de golpe. La había fallado. En mi búsqueda de fe, había descuidado a mi familia, y ahora los estaba perdiendo. Mark, todavía estoy aquí, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Todavía soy tu esposa. Todavía soy la madre de Emma, solo que no soy la misma, y no sé cómo hacerte entender eso. Por un momento parecía que Mark podría decir algo más, pero en su lugar se dio la vuelta, dándome la espalda. Caminó hacia la puerta, agarrando su abrigo mientras se iba. Necesito espacio, Sarah. No puedo hacer esto ahora mismo. Y así se fue. El silencio que siguió fue ensordecedor. Emma se quedó allí, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Mamá, ¿por qué está pasando esto?, preguntó, su voz llena de confusión y dolor. No sabía cómo responderle. ¿Cómo podría explicarle a mi hija que todo lo que una vez había conocido se estaba desmoronando? Que en mi búsqueda de la verdad había perdido a las personas que más amaba. No lo sé, Emma, dije suavemente, abrazándola con fuerza. No sé cómo solucionar esto, pero sé una cosa, no dejaré de amarte, y no dejaré de orar para que encontremos una manera de superar esto. Pero a medida que la puerta se cerraba detrás de Mark, un frío temor se asentó en lo profundo de mi pecho. ¿Qué pasaría si no podíamos solucionarlo? ¿Qué pasaría si mi fe me había costado todo? No podía permitirme creer eso. Pero en ese momento, el peso de la elección que había hecho se sentía casi insoportable. Los días que siguieron a la partida de Mark se sintieron como una tormenta que nunca pasaba del todo. Había estado ausente durante 2 semanas, y durante ese tiempo traté de navegar la pesadez de nuestro hogar sin él. Emma se había retirado, pasando la mayor parte de su tiempo en su habitación, y podía ver el dolor en sus ojos cada vez que me miraba. La distancia entre nosotras se estaba ampliando, y no estaba segura de cuánto más podría acercarme sin alejarla completamente. El silencio entre Mark y yo era insoportable. No había tenido noticias de él desde que se fue, y aunque quería llamarlo, alcanzar el abismo, no podía hacerme a mí misma dar ese primer paso. Sabía que tenía razón en mis creencias, pero ya no estaba segura de si había estado bien en cómo había manejado todo. Había estado demasiado centrada en mi fe, había abandonado a los que amaba en mi búsqueda de Dios. Una tarde estaba sentada en la sala mirando por la ventana, cuando escuché el sonido de llaves en la puerta. Mi corazón dio un salto y por un breve momento pensé que tal vez era Mark. Pero cuando se abrió la puerta, no era él, era Lisa, de pie allí con una expresión dudosa. «¿Señora Green?», preguntó suavemente. Parpadeé, intentando recomponerme. «Lisa, ¿qué haces aquí?». Ella entró, su voz apenas audible. «Yo quería hablar contigo. He estado pensando en lo que dijiste y sobre mi propia vida. No sé a dónde más recurrir». Me levanté lentamente, haciéndole un gesto para que se sentara. «Por supuesto, siempre puedes hablar conmigo, Lisa. ¿Qué te preocupa?». Ella vaciló antes de hablar. «Es sobre mi papá. Creo que está realmente enfermo y tengo miedo. No sé qué hacer. Sé que dijiste que debía orar, pero ni siquiera sé cómo orar». En ese momento, sentí un impulso de compasión por Lisa. Me di cuenta de que así como había estado luchando con mi propia fe, ella también estaba lidiando con sus propias preguntas. Estaba enfrentándose a su propia versión de la turbulencia y no podía evitar ver los paralelismos. «Lisa», le dije con una voz suave pero firme, «la oración es simple. No se trata de saber las palabras adecuadas, se trata de hablar desde el corazón. Solo pídeles a Dios paz, ayuda, y si lo necesitas, oraré contigo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No sé en qué creo, señora Green, pero tengo miedo. Solo no quiero perder a mi papá». Extendí la mano y coloqué la mía sobre la suya, ofreciendo el poco consuelo que podía. «No tienes que tenerlo todo resuelto, solo comienza con lo que sabes. Dios te escucha,
incluso cuando sientes que no está pasando nada. Ella asintió, y después de una larga pausa oramos juntas, las palabras saliendo suavemente pero sinceramente. No podía evitar preguntarme si este era el momento que había estado esperando, el momento en que mi fe daría frutos, no en forma de grandes gestos, sino en actos humildes y quietos de compasión. Cuando Lisa se fue, sentí una mezcla de paz e incertidumbre. Mi situación en casa con Mark aún se cernía sobre mí, y la tensión entre nosotros parecía insuperable. Pero también sabía algo más. Si podía ayudar a Lisa, si podía estar allí para ella en su miedo y confusión, tal vez podría encontrar una manera de reconciliarme con mi propia familia. Más tarde esa noche me senté de nuevo con Emma. El silencio entre nosotras se había convertido en un dolor constante en mi pecho. Pero ya no podía fingir que todo estaba bien. Tenía que enfrentar la verdad con ella, por dolorosa que fuera. Emma, comencé, mi voz cargada de emoción. Sé que he estado distante. Sé que las cosas no son como solían ser, y puedo ver el dolor en tus ojos. Lo siento mucho, pero necesito que entiendas que estoy haciendo esto porque creo que es el camino correcto. Creo en Jesús, y eso ha cambiado todo para mí. Ella no respondió de inmediato, pero vi el conflicto en sus ojos, el mismo conflicto que había estado sintiendo por dentro. Sé que es difícil, continué, mi voz quebrándose. No te estoy pidiendo que creas todo lo que yo creo, pero necesito que sepas que te amo. Eso nunca va a cambiar. Ella no habló, pero después de un largo momento me abrazó con fuerza. Y por primera vez en semanas sentí un destello de esperanza. No sabía si las cosas con Mark alguna vez volverían a la normalidad, y no sabía si Emma aceptaría mi fe, pero en ese momento supe que había tomado la decisión correcta al mantenerme firme. Fue la decisión más difícil que jamás había tomado, pero el camino hacia adelante, aunque incierto, era el único que podía seguir. Los días después de mi conversación con Emma se sintieron como la calma antes de la tormenta. Esperaba que el pequeño momento de reconciliación entre nosotras fuera el principio de la sanación, pero en el fondo, sabía que la sanación no iba a venir fácilmente. La herida entre Mark y yo era demasiado profunda, y ninguna cantidad de oración o fe silenciosa podía arreglar mágicamente la ruptura. Aún así, me aferré a la creencia de que de alguna manera, a través de todo, Dios estaba conmigo. Pero la vida tenía una manera de poner a prueba mi fe, de formas que nunca había esperado. Era una tarde de jueves cuando todo se vino abajo. Acababa de regresar de una reunión en la iglesia cuando encontré una nota en el mostrador de la cocina. Era de Mark. Mis manos temblaban mientras desdoblaba el papel y mi corazón se hundía con cada palabra que leía. Sara, necesitamos hablar. No estoy seguro hacia dónde nos dirigimos ya, pero no puedo seguir pretendiendo que todo está bien. Necesito respuestas. Necesito que me expliques esto. Vuelvo a casa esta noche. Por favor, hablemos. Miré las palabras, mi mente acelerada. Había estado esperando este momento, la confrontación que podría separarnos o unirnos nuevamente. Pero aún sabiendo que venía, no estaba preparada para ello. No estaba lista para la tormenta que estaba a punto de estallar. Cuando Mark entró por la puerta esa noche, sentí que el peso de todo el mundo estaba sobre mis hombros. Su rostro estaba pálido, sus ojos cansados. Parecía un hombre que cargaba una carga de la que no estaba seguro cómo deshacerse. Podía notar que había estado pensando mucho en lo que le había dicho, y las conclusiones a las que había llegado solo habían hecho las cosas más difíciles. Sara, comenzó, su voz firme pero tensa, he estado pensando mucho en lo que has estado diciendo. Y no sé cómo decir esto, pero se detuvo, buscando las palabras adecuadas. No estoy seguro de que crea en nada de esto. Lo que has encontrado, de lo que estás tan segura, es simplemente demasiado para mí. No puedo entenderlo. Las palabras me golpearon como un golpe físico, quitándome el aliento. Siempre supe que mi fe era algo que podría crear una brecha entre nosotros, pero escuchar las dudas de Mark en voz alta, ver lo profundamente que estaba luchando, era algo completamente diferente. Tenía que recordarme a mí misma que respirara, que me mantuviera tranquila. Mark, dije, mi voz apenas un susurro, entiendo. Realmente lo hago. No es fácil. No esperaba que simplemente aceptaras todo en lo que creo de la noche a la mañana. Él me miró, sus ojos oscuros de confusión y dolor. Pero es más que eso, Sara. Has cambiado. No sé quién eres ya, y no creo que pueda vivir con esta versión de ti. Sentí mi corazón hacerse añicos en mi pecho.
Había estado tan enfocada en aferrarme a mi fe, tan convencida de que Dios haría todo bien, que no me había dado cuenta de lo profundamente que mi transformación estaba afectando a las personas que amaba. ¿Cuánto estaba perdiendo en el proceso? Mark, dije de nuevo, esta vez más firmemente, no he cambiado, no de la manera que piensas. Sigo siendo la misma mujer que se casó contigo, que tuvo una familia contigo, pero he encontrado algo, alguien, que ha cambiado mi corazón de maneras que no puedo explicar. No espero que lo entiendas, pero necesito que sepas que no se trata de dejarte atrás. Sus ojos se suavizaron por un momento, pero luego la dureza regresó. No puedo hacer esto, Sara. No sé cómo seguir así. No sé cómo seguir amándote cuando ya no te reconozco. Podía sentir el peso de sus palabras hundiéndose en mí, profundo en mis huesos. La vida que habíamos construido se estaba desmoronando ante mis ojos. Y en ese momento comprendí el costo total de seguir a Cristo. El silencio entre nosotros se estiró, denso y asfixiante. Quería extender la mano, tomar su mano, decirle que podríamos superar esto juntos. Pero la verdad era que ya no estaba segura. No estaba seguro de si este camino nos llevaría de nuevo el uno al otro o si nos separaría para siempre. Y luego, en la quietud de la habitación, escuché un susurro, una voz que no era la mía, pero que parecía hablar directamente a mi alma. Confía en mí. No era una voz audible, pero era tan clara como cualquier cosa que hubiera escuchado. En ese momento supe que sucediera lo que sucediera después, no estaba solo. No tenía todas las respuestas, pero tenía a Dios, y eso era suficiente. Mark, dije, mi voz ahora firme, sé que esto no es fácil, sé que esto parece imposible, pero te amo, nunca dejaré de amarte, y te pido que aguantes, incluso si no entiendes. Él me miró durante un largo rato, su expresión ilegible, y por primera vez en semanas sentí una chispa de esperanza. Pero cuando se dio la vuelta para alejarse, un nudo se apretó en mi pecho. Sabía que el camino por delante sería largo e incierto, pero mientras lo veía irse, susurré una oración en mi corazón. Dios, ayúdame, ayúdanos. Los días siguientes a esa conversación con Mark fueron un borrón de emociones e incertidumbres. La tensión en la casa se sentía insoportable, y casi no podía respirar sin sentir el peso de todo lo que estaba en juego. Era como si ambos estuviéramos caminando por una cuerda floja, cada paso frágil e incierto. Pasé tantas horas orando, buscando la guía de Dios, pero no había una respuesta clara. Mark estaba distante, y Emma, aunque aún intentaba aferrarse, estaba visiblemente afectada por los cambios en nuestro hogar. El dolor de ver a mi familia desgarrada por algo que no podía explicar era casi demasiado para soportar. ¿Cómo podría reconciliar mi fe con las personas que más amaba? ¿Cómo podría continuar por este camino cuando sentía que todo lo que había construido se estaba desmoronando? Fue en una fría y tranquila noche cuando todo llegó a su punto crucial. Mark y yo apenas habíamos hablado durante días, y mientras estaba sentada en la sala de estar podía sentir el peso del momento asentándose. Sabía que él iba a irse pronto. Su corazón ya no estaba aquí, y no había nada que pudiera decir para hacer que se quedara. Ya había tomado su decisión, y la idea de perderlo se sentía como un cuchillo retorciéndose en mi pecho. Entonces, justo cuando me estaba preparando para lo inevitable, Mark entró en la habitación. Su rostro estaba pálido, sus ojos nublados por una tormenta de emociones, pero algo en la forma en que se movía, la incertidumbre en sus pasos, me dijo que no había hecho las paces con la decisión a la que se había estado empujando. «Sara», dijo en voz baja, su voz tensa, «no puedo seguir así. No puedo seguir pretendiendo que estoy bien con todo. Sé que crees en lo que crees, pero yo no creo que pueda seguirte por este camino. Siento que me estoy perdiendo a mí misma». Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos, pero lo que vino después fue la parte más difícil. Su voz se quebró al añadir: «Lo siento, Sara. No puedo quedarme así. Necesito irme. Necesito volver a encontrarme». Por un largo momento no pude hablar. El aire entre nosotros estaba denso de dolor y cada palabra se sentía como un peso que nos arrastraba a ambos. Sabía que esto venía, pero escucharlo en voz alta lo hacía real. Esto no era solo un desacuerdo. Este era el punto de quiebre, el momento en que todo por lo que había luchado, todo lo que había esperado, se me escapaba. Pero al mirar a Mark, realmente mirarlo por primera vez en lo que parecía una eternidad, sentí algo profundo dentro de mí cambiar. El amor que sentía por él aún estaba presente, innegable y fuerte, pero también me di cuenta de algo más.
No era la misma mujer que lo había conocido por primera vez. Había cambiado, sí, pero ese cambio no significaba que tenía que abandonar todo lo que había sabido sobre el amor y la familia. Dios había transformado mi corazón, pero eso no significaba que tuviera que soltar a mi familia. Podía amarlos, incluso si no entendían mi camino. Mark, susurré, mi voz temblando pero decidida. Te amo, siempre lo he hecho, pero no puedo dejar de seguir a Jesús. Y no te obligaré a seguirme, pero necesito que sepas esto. Siempre te amaré, pase lo que pase. Incluso si decides alejarte, aún estaré aquí y seguiré orando por ti. No me rendiré contigo. La habitación permaneció en silencio, por lo que pareció una eternidad. Mark no habló, pero podía ver el conflicto en sus ojos. Estaba dividido y sabía que no se iba porque quisiera. Se iba porque no sabía cómo reconciliar al hombre que había sido con el hombre que estaba convirtiéndose, o dejando de convertirse. No podía encontrar el puente entre su antigua vida y la nueva que había encontrado en Cristo. Caminé hacia él lentamente, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. No tienes que tener todas las respuestas, Mark. No tienes que resolverlo todo hoy. Pero no puedo seguir pretendiendo que estamos bien cuando no lo estamos. Tienes que decidir, y sea lo que elijas, lo respetaré, pero también necesitas saber que nunca dejaré de amarte. Mark permaneció quieto, su rostro pálido, sus labios temblando como si estuviera al borde de romperse, y entonces, casi como si estuviera guiado por algo fuera de sí mismo, habló. Sara, no sé cómo explicar esto, no sé qué decir, pero tengo miedo, no sé quién soy ya. Respiré hondo, acercándome, hasta que estuve a solo unos centímetros de él. Está bien, Mark, yo tampoco tengo todas las respuestas, pero Dios sí, y en este momento sé que me está pidiendo que confíe en Él contigo, con nuestra familia. Fue en ese momento, con esas palabras, que algo cambió entre nosotros. No sabía lo que el futuro deparaba, si Mark se iría para siempre, o si Dios trabajaría en su corazón de una manera que no podía entender. Pero por primera vez en semanas sentí una sensación de paz. Sabía que había hecho todo lo que podía. Amé, oré y confié. Lo que pasara a continuación estaba en paz con el camino que había elegido. Incluso si el camino por delante era incierto, sabía que no estaba sola. Tenía a Jesús, y con eso podía enfrentar lo que viniera. Los días que siguieron al enfrentamiento emocional con Mark se sintieron como una lenta y constante liberación. Una profunda respiración después de haberla retenido por demasiado tiempo. La vida no volvió a la normalidad de inmediato, ni lo esperaba. La decisión de Mark, sea cual fuese, aún no se había realizado por completo. No tenía control sobre su corazón, ni forma de hacer que entendiera lo que me había cambiado tan radicalmente. Pero lo que sí tenía, lo que podía controlar, era mi propia respuesta al camino que había elegido. En las semanas que siguieron, encontré una nueva sensación de paz, una paz que nunca había esperado sentir en medio de tanta incertidumbre. Los momentos de silencio en casa se convirtieron en espacios para la reflexión, la oración y el crecimiento. Aprendí que seguir a Jesús no se trataba de borrar todo el dolor y la lucha en mi vida. Se trataba de aprender a confiar en Dios, incluso cuando el resultado era incierto. Se trataba de aceptar que mi viaje podría ser solitario a veces, pero sabiendo que nunca lo caminaría sola. Podía sentir el cambio en mí, aunque no fue inmediato. Lo noté primero en cómo respondía a los demás, cómo mi paciencia creció, cómo mi amor parecía fluir incluso con más libertad. Aún había días en los que el peso de todo se sentía demasiado pesado, cuando clamaba a Dios, pidiendo fuerza, pidiendo guía, pero tenía una nueva comprensión de la gracia que me había sido extendida y la gracia que ahora se me llamaba a extender a los demás, especialmente a Mark. Una tarde, mientras estaba sentada en la mesa de la cocina, mirando la luz del sol desvanecerse, Emma se acercó a mí. Su rostro, aún lleno de asombro juvenil, ahora tenía una madurez que reflejaba su propio crecimiento espiritual. Se sentó a mi lado, su mano descansando suavemente sobre la mía. «Mamá», dijo suavemente, «he estado pensando en lo que dijiste, sobre cómo nunca te rindes con nosotros, pase lo que pase». Hizo una pausa como si juntara sus palabras. «Creo que empiezo a entenderlo. Creo que empiezo a comprender que la fe es más que solo creer. Se trata de amar. Y pase lo que pase con papá, sé que lo vas a amar. Y creo que eso es lo que Dios quiere de todos nosotros». Sus palabras tan simples pero tan profundas
me conmovieron profundamente. En medio de mi propia turbulencia, en medio de la pérdida de tanto, había ganado algo mucho más valioso, una comprensión más profunda de lo que significaba amar sin condiciones, sin límites. Dios había usado los momentos más difíciles de mi vida para enseñarme esto. Mark y yo aún no estábamos completos. Nuestro matrimonio seguía siendo frágil, sostenido por hilos de amor, oración y una esperanza compartida de que algún día la grieta entre nosotros sanaría. No sabía cuándo o cómo vendría esa sanación, pero había aprendido a confiar en Dios con el tiempo. Y aún más, había aprendido a confiar en Él con mi propio corazón. Mientras yacía en la cama esa noche, el suave sonido de la respiración de Emma llenando la habitación, sentí una profunda sensación de paz. Había encontrado un propósito en este doloroso viaje, un propósito que nunca podría haber imaginado antes. Dios me había llevado a un lugar de despertar espiritual, de redención y de esperanza. Y sin importar a dónde llevara este camino, sabía que no lo estaba recorriendo sola. Pensé en la historia del hijo pródigo, cómo el padre esperaba que su hijo regresara, nunca perdiendo la esperanza, siempre listo para abrazarlo cuando volviera a casa. Me di cuenta de que el amor de Dios por mí, por Mark, por todos nosotros, era el mismo, incondicional, paciente y eterno. Y mientras yacía allí, susurré una oración, una de gratitud, por el viaje que había recorrido y por el viaje que aún me esperaba. Dios, gracias por este viaje. Gracias por tu gracia, por tu amor inagotable. Pase lo que pase a continuación, confío en ti. Seguiré caminando, incluso cuando el camino sea difícil, porque sé que estás conmigo. Al final de la historia, te invito a reflexionar sobre tu propio viaje, tus propias luchas y momentos de transformación. ¿Cómo ha moldeado tu fe tu vida? ¿Y cómo podría Dios estar llamándote a abrazar el amor y la gracia en tus propias relaciones? Si esta historia te ha inspirado, te animo a suscribirte al canal, compartir este mensaje con alguien que pueda necesitarlo y seguir buscando la esperanza que proviene de caminar con Dios.